أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. En esta tercera sesión acerca de el tafsir temático o explicación temática del Sagrado Corán, tocando el tema de biografía, conducta y proceder de los profetas, vamos a hablar acerca del beneficio de conocer la vida de los profetas y la historia de las comunidades anteriores. Todo aquel que es un salek. Salek significa alguien que está buscando, alguien que transita por un camino. Salaka significa marchó, transitó. Salek se le dice al peregrino espiritual en la terminología de los gnósticos. Los que son Salek, los buscadores de la verdad, los peregrinos espirituales, ¿qué es lo que buscan en su peregrinaje espiritual? Buscan lograr ciertos atributos. Si bien hay atributos y peculiaridades de los profetas divinos que son imposibles de imitar, son intransferibles, no se pueden adquirir, como por ejemplo la cuestión relacionada con el vínculo con lo divino que llamamos revelación. La revelación, por ejemplo, no reciben una revelación quienes no son profetas. Y los que están en la búsqueda del camino espiritual, en eso no van a poder imitar a los profetas. Imitar o seguir la tradición o seguir el comportamiento de profetas, imames, se llama ta'assi. Ta'assi viene de la palabra uswa, y eso viene también del mismo Sagrado Corán. Ya hemos mencionado la ley del Sagrado Corán en la sesión anterior, creo, la que dice أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Tenéis en el mensajero de Dios uswa, un excelente ejemplo. De ahí viene el verbo ta'assi. Ta'assi es tomar como uswa, tomar como ejemplo o como modelo. No se puede hacer ta'assi de estas particularidades, o sea, esos atributos que son especiales y distintivos de los profetas y mensajeros divinos. Pero existen muchas otras características de los profetas, de los mensajeros de Dios y de los seres inmaculados que no solamente podemos llegar a adoptar, a imitar, a seguir, sino que debemos hacerlo. Los seres humanos perfectos o aquellos que están en la búsqueda de ser insan el kamel o ser humano perfecto, que en general eso se da, en general, no estricta y rigurosamente, sino en general se da entre los sabios que se esfuerzan por procurar su desarrollo interior. Y digo en general porque pueden existir casos de personas con una pureza espiritual muy grande, nunca rayando la ignorancia, pero sin haberse adentrado en las ciencias o disciplinas religiosas formales y pueden haber llegado a obtener estados espirituales. Pero en general, por supuesto, quienes están en esta búsqueda y logran resultados son sabios. No solo la condición de sabio no es suficiente. Sabios, probos, justos. Ibadullah salihin, correctos, justos. Estas personas se esfuerzan precisamente por hacer ta'assi. Ta'assi, o sea, imitar o seguir el ejemplo de los profetas. Bueno, ¿cuáles son esas características de los profetas que es menester seguir? Que para llegar a trascender como ser humano debemos tratar de
de investirnos de las mismas. En esas características tenemos, por ejemplo, el hecho de tratar de ser merecidamente herederos de los profetas. Bueno, eso realmente es una atribución muy grande. Llegar a ser, tratar de serlo es una cosa, conocer el camino para hacerlo es una cosa y llegar a serlo es otra. Aquellos que son herederos de los profetas consumados, obviamente, son los imames inmaculados. Y lo que le queda al resto de los mortales es tratar de estar en ese camino para acercarnos lo más posible y permanecer, cuando se alcance esos picos de perfección, permanecer lo más posible en ese estado, puesto que si alguien no es inmaculado, no va a poder permanecer de manera constante en esa cima. El heredero del profeta, ¿quién es entonces? Es aquel que sabe lo que el mensajero de Dios ha traído en cuanto a conocimiento y creencia. Empecemos por allí. Conoce, está familiarizado con la revelación, con la creencia correcta, justa. Esto no es por discriminación, sino es una cuestión ya incluso de sentido común. Si yo soy un Sálek, soy un peregrino espiritual y quiero tener el mapa para llegar a mi objetivo, el mapa debe ser correcto. Decir que todos los mapas son iguales, la cuestión es tener la fe en el corazón, no vamos a llegar a cualquier parte. Ahora, por eso tenemos que discernir, dividir el tema de lo que es la legitimidad del camino con el tema de la salvación. Para el tema de la salvación hay muchas cuestiones que pueden llegar a aliviar el estado de aquellos que no siguieron el camino correcto, falta de información, pero esfuerzo, muchas cuestiones, por lo cual el tema de la salvación es un tema aparte, pero el tema de que un camino es legítimo, obviamente, no todos los caminos son legítimos. Y aquel que se va a acercar más al objetivo es el que tenga el mapa o el diagrama más correcto, porque las creencias incorrectas, si bien pueden llegar a tener mucho, incluso la mayor parte de sus nociones comunes o iguales a la creencia correcta, sea cual fuera esta, vemos que las diferencias pueden estar en muy pocos puntos, importantes y gravísimos, pero muy pocos. Pero en general, ser buena persona, desear el bien del prójimo, mejorar como persona y fortalecer el aspecto espiritual. ¿Qué más? No ser desapegado de los bienes mundanos. Desapegado, podemos tener diferentes interpretaciones de lo que es ser un desapegado. Puede ser realmente alguien que se vaya a vivir a una montaña o alguien que no, viviendo en medio de la opulencia incluso, no estar apegado a esa opulencia en el sentido de que si en cualquier momento desaparece, no sentir que su vida se ha destruido, sino que aprovechar las circunstancias como Dios las envía. Esa es una, por eso, no importa cuál es la interpretación que en la práctica demos al término de desapegado, la noción de ser desapegado de lo mundano es algo que será común, por ejemplo, a las diferentes creencias. Pero hay cuestiones que ya no dependen de interpretaciones, como por ejemplo unicidad o trinidad, o politeísmo, ¿qué más? O creencia de la existencia o no, no más allá, lo que eso puede llegar a tener aparejado para el comportamiento, si algo tiene consecuencias o no. Obviamente entonces que tener una creencia correcta, o por lo menos investigar, indagar acerca de las nociones y realidad del cosmos, del universo, para depurar lo verdadero de lo falso, será algo necesario en este peregrinaje espiritual. Y para ser un heredero del profeta tenemos que familiarizarnos con el conocimiento legítimo y real del profeta.
con el conocimiento real y legítimo transmitido por el profeta, por los profetas, y por supuesto también con las conductas y pautas de vida, lo que hizo en la práctica. Familiarizarnos, saber lo que hizo y ponerlo nosotros mismos en práctica. Hay personas que han obtenido sabiduría en estas nociones sobre las que hemos hablado, pero únicamente podrá llegar a ser considerado un heredero de un profeta cuando se invista en la práctica de esas nociones. Y eso es así porque, siguiendo el tema o el ejemplo que Dios mismo ha dispuesto en el Sagrado Corán, que es como es la herencia o la heredad o la noción de heredar algo, eso lo dice Allah subhanahu wa ta'ala en leyes como aquella que dice: ciertamente que la tierra la heredarán innal arda yarithuha ibadi as-salihun. Bueno, no lo estoy diciendo exactamente, estamos en el mes de Ramadán, no hay que mentir acerca de Dios y el Corán, ese es el contenido. Ciertamente que la tierra la heredarán mis siervos justos. Innal arda yarithuha ibadi as-salihun. El término heredar, aquí en este caso, no se refiere solamente a la causa de revelación de esta ley o a la interpretación de esta ley, que es el gobierno del Salvador del final de los tiempos, donde sería la heredad de la tierra, sino que la noción de heredar al profeta va más allá de heredar algo material. Los sabios han heredado a los profetas. Hadís que mencionado tanto entre los chiitas como los sunitas. Bueno, ¿qué es lo que reciben en herencia los sabios? ¿Es algo material? ¿Una casa, una propiedad? ¿Dinero, oro, plata? Obviamente que no se refiere a eso, sino que se refiere a algo que va más allá del conocimiento, que es una posición. Es una posición, es un grado espiritual. Para que una persona, siguiendo con el ejemplo que Dios mismo ha dispuesto, para que una persona sea heredera de otra, tiene que existir un vínculo. Y esa es la diferencia que entre un bien heredado y un bien adquirido. Para una adquisición no hace falta que se establezca un vínculo. Una persona se esfuerza en algo, en un trabajo, en una obra, en una tarea, y obtiene una remuneración, obtiene el fruto de su esfuerzo, ya sea labrando la tierra, confeccionando algún artilugio. La cuestión es que con un esfuerzo puede llegar a adquirir un beneficio. La herencia no necesariamente es producto de un esfuerzo. Hay muchos que se esfuerzan, pero no tienen de quién heredar. No tienen a alguien con el cual tener un vínculo para obtener una herencia. Seguimos con el ejemplo, desde que Dios mismo es el que ha dispuesto este ejemplo, y el profeta, por supuesto, en sus hadices o en sus narraciones. Recibir una herencia está condicionado a tener un vínculo y relación con el legatario, tener un vínculo con aquel que realiza esa acción de dejar la herencia. Esto no es solo como entonces este conocimiento legado por el profeta no es algo como el conocimiento sensorial o racional común que nos es común a todos nosotros. El conocimiento sensorial que adquirimos a través de los sentidos. El conocimiento que lega el profeta a su heredero no es de esta manera. Tampoco es en la forma de un conocimiento que debe ser razonado, porque eso puede llegar a ser adquirido también con un esfuerzo. Bueno, obviamente no por todas las personas, sino aquel que tiene la idoneidad, capacidad, ha realizado el esfuerzo y ha tenido también el coeficiente intelectual necesario para hacerlo, incluso las oportunidades
no solamente las intelectuales, de genética intelectual, de genética como para tener el poder intelectual, sino oportunidades que le da la vida de poder instruirse, poder estudiar, ya sea por venir de una familia adinerada, por recibir una beca, por los conocimientos que puede llegar a tener en el devenir de su vida, mientras se está esforzando en otros asuntos, que no sean el estudio, pero estudia mientras tanto, como sea. Se tiene que reunir toda una serie de condiciones. No es solamente tener el ser humano la capacidad racional, esa capacidad racional, sino que tienen que existir. Bueno, se dan, pero hay algo que debe darse para obtener el conocimiento de los profetas. Ese conocimiento heredado al cual se refiere esta heredad de los profetas, que es el vínculo. Tiene que haber un vínculo. Entre el legatario y el sucesor o el heredero tiene que haber un vínculo. Es padre, hijo, hermano, esposo, ¿qué más? ¿Existe algún vínculo? O, si no es un familiar, algún vínculo por el cual ha dispuesto un testamento que lo ha señalado por un vínculo cualquiera, aunque sea de amistad, alumno, ser objeto de alguna donación, pero tiene que haber un conocimiento. Bueno, para que exista esta herencia en general, no hablemos de testamento, hablemos de herencia, para mantener el ejemplo que Dios y el profeta ha mencionado en la tradición islámica. Para que exista esta herencia tiene que haber un vínculo. Entonces hay que establecer ese vínculo, en este caso con el profeta de Dios. La forma de establecer ese vínculo es, obviamente, familiarizándonos con el profeta de Dios, familiarizándonos o dominar, no solo estar familiarizado, con las nociones que ha transmitido el profeta y, por supuesto, poner en práctica esas características, esas nociones que puedan ser llevadas a la práctica. Por lo tanto, tiene que haber una depuración. Tiene que haber una depuración interior, una depuración del alma, una depuración de las acciones de una persona para que se asemejen lo más posible a la del profeta. Y eso es ahí cuando ya podemos hablar de un ta'assi, tomar como uswa, seguir un modelo, seguir el ideal y ejemplo del profeta. Cuando un sabio, una persona que ha depurado su vida, no solamente en la sabiduría cognitiva, sino con esa sabiduría interna que lo lleva a poner en práctica esos conocimientos, es allí donde una persona puede llegar a alegar ser o recibir el título de heredero de los profetas. Vemos entonces que no cualquiera es un heredero de los profetas. La frase "los sabios son los herederos de los profetas" no es algo tan simple como aparenta, como se entiende de su sentido y aparente, sino que eso requiere una serie de condiciones. En la herencia, no todos los herederos reciben la misma porción. Eso no es solo en el Islam, sino eso es en todas partes. Pero hablemos del ejemplo islámico, que es, por ejemplo, el esposo, la esposa tienen partes fijas, en cambio los hijos tienen una parte variable. Después que se separó lo del esposo, la esposa, que es una parte fija, el resto se divide entre hijos o hijas, según el número de hijos, según el número de hijas. Bueno, la parte de la esposa, por ejemplo, también es una parte fija. Bueno, no vamos a entrar en detalles de jurisprudencia, pero la cuestión, a veces la esposa recibe un cuarto, a veces recibe un octavo, un cuarto cuando no hay hijos, un octavo cuando sí hay hijos. ¿Qué más? Y muchas otras cuestiones más. Vemos entonces que así como difieren
la parte de la herencia que recibe cada heredero, también en esta heredad o en esta herencia, en este hecho de heredar, hay una diferencia entre los herederos. Y esa diferencia, por supuesto, estará marcada por el grado aquí de espiritualidad y de puesta en práctica de esa espiritualidad en todos los ámbitos, el individual, social, colectivo, hacer el bien, defensa de los valores, autoformación, formación de los demás, etc. Cuanto más una persona llene los requisitos para completar las características de los profetas, más elevado será su rango y más será su porción de la herencia al estar mucho más vinculados, porque cuando el vínculo es mucho más cercano, es mucho mayor la porción de la herencia. Entonces el secreto de esta herencia es el vínculo, y el secreto para lograr una mayor parte de esa herencia de los profetas es el grado del vínculo y el fortalecimiento constante, permanente de ese vínculo. Eso sucede no solamente entre aquellos que siguen a los profetas, sino que entre los mismos profetas había esta diferencia de grados. Dice Dios en el Sagrado Corán, Auzubillahi minash shaitonir rajim, Tilka ar-rusulu, esos son los mensajeros, son los enviados. Faddalna ba'duhum ala ba'd, hemos preferido a unos sobre otros. Bueno, estamos haciendo exégesis temática. Hay otra salida del Sagrado Corán que dice, La nufarriqu baina ahadin min rusuli, no hacemos distingo entre ninguno de sus mensajeros. Y esta ley ya dice que algunos mensajeros tienen preferencia, han sido preferidos por sobre otros. La parte donde dice La nufarriqu baina ahadin min rusuli, no hacemos distingo entre nuestros mensajeros, es que no hacemos distingo en su condición de profeta. No hacemos distingo en cuanto a la virtud de ser el ejemplo y el ideal de ser humano en la tierra, en su época, para sus contemporáneos. No hacemos distingo entre ellos en que ese rango de profeta o se es o no se es, y al serlo se tiene el mismo rango de profeta. Es como el musulmán, todos tienen el mismo rango de Islam, todos son musulmanes. Se es musulmán o no se es. Ahora, el imán o los estadios y graduaciones de la fe, esos por supuesto serán diferentes. Entonces, entre los profetas de Dios, son iguales en cuanto a la virtud de ser profetas, son iguales en cuanto al hecho de ser los paradigmas de ser humano en la tierra en su momento o para sus comunidades, pero sí difieren, por supuesto, en la posición que han tenido, en el papel que han desempeñado, ya no solo en sus comunidades, sino en la historia universal. Jesús, hijo de María, el profeta de Islam, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, los ulul azm, que son los dotados de determinación, como se traduce a veces el término ulul azm, que son los 5 profetas, Ibrahim alaihi salam, Abraham, Musa, Moisés alaihi salam, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. Y Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Entonces vemos que ellos, por supuesto, son ulul azm. Fueron mensajeros. Hay una diferencia entre lo que es un mensajero y un profeta. No todo profeta es un mensajero, pero todo mensajero es un profeta. El mensajero trae un mensaje, el profeta a lo mejor simplemente continúa el mensaje de los profetas anteriores. El mensajero tiene un rango de responsabilidad mucho más amplia. Hay legislaciones, la legislación de Sayyidina Musa alayhi salam, la ley mosaica, trajo una ley. No es igual a profetas anteriores que no habían traído esa ley. O el profeta del Islam sallallahu alaihi wa alihi, quien trajo la última de las revelaciones, es el sello de mensaje
وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة. Lo halal de Muhammad, lo lícito de Muhammad es lícito hasta el día del juicio final. وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. Y lo que dispuso ilícito el profeta del Islam es ilícito hasta el día de la resurrección. Y es por eso que el Islam y la ley islámica, la Sharia, es la última de las revelaciones y él es el último de los profetas divinos. Hay una sucesión, entonces, de profetas, una sucesión temporal, pero también hay una antecedencia en cuanto a virtud y rango. Es por eso que el profeta del Islam es lo mejor de la creación. Tal vez no por antecedencia temporal. No, tal vez, seguro que no es por antecedencia temporal, puesto que fue el último de los profetas en venir a la humanidad, en ser enviado a la humanidad como tal, sino que su preferencia o antecedencia es existencial. Así como hay diferencia entre los que dejan ese legado, hay diferencia, por supuesto, también entre los herederos. Ya hemos leído la ley que dice Tilka rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd, esos son los mensajeros, hemos preferido unos sobre otros. Y esto mismo nos dice la ley del Corán, dice وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضُ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Y en verdad que hemos preferido a algunos profetas por sobre otros. Un ejemplo de esta diferencia que hay entre los que pueden llegar a ser considerados como sucesores de los profetas, herederos de los profetas, que han heredado conocimiento, posición, tal vez no en la totalidad de la herencia, pero tal vez sí parte de la herencia. Es, por ejemplo, un ejemplo de esto es el hadith que nos dice Al-imanu ashru darajat. Al-Ma'sum, dijo el imán inmaculado, Al-imanu ashru darajat. La fe tiene 10 grados. Fal-miqdadu fi thamina. Al-Miqdad ibn al-Aswad fue uno de los compañeros del profeta del Islam, uno de los mejores compañeros del profeta del Islam. Entre esos compañeros hubo algunos que se destacaron por permanecer fieles al imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. No solamente tener aprecio por él. La mayoría de los compañeros tenían aprecio. La mayoría de los compañeros del profeta del Islam tenían aprecio por el imam Ali ibn Abi Talib. Pero hay algunos que se destacaron por su fe, espiritualidad, haber permanecido fieles a la wilaya, que es la autoridad tanto mundana como espiritual que le fue legada o conferida al imam Ali de parte de Dios mediante el profeta del Islam. Aquellos que permanecieron, que fueron los más leales al imam Ali, podemos contar a varios. Están Al-Miqdad, que ya lo he mencionado, Abu Dharr, y bueno, la historia de Abu Dharr es para una charla aparte, varias charlas. Salman al-Farsi, o Salman al-Muhammadi, como fue llamado por el profeta del Islam, y varios otros. Pero estos tres que acabo de mencionar son mencionados siempre puestos como un ejemplo de espiritualidad. Bueno, este hadith nos dice Al-imanu ashru darajat. La fe tiene 10 grados. Fal-miqdadu fi thamina. Al-Miqdad ibn al-Aswad se encuentra en el 8º rango. Wa Abu Dharr fi tasi'a. Abu Dharr, el compañero del profeta del Islam, se encuentra en el 9º rango. Tiene un rango más que Abu Dharr. Wa Salmanu fi al-ashira. Mientras que Salman ha alcanzado los 10 grados y se encuentra en un grado superior al de Abu Dharr como al de Miqdad. Esto se refiere obviamente a un grado espiritual y no a un grado de nobleza mundana. Y aquí podemos llegar a percibir más esta noción de la que hemos estado hablando acerca de la diferencia que hay entre los herederos de los profetas. Para que exista
esta heredad o esta herencia en el heredero, ya hemos dicho que tiene que haber un vínculo. Pero ese vínculo es un vínculo que nada tiene que ver con lo mundano. Absolutamente. En este tipo de herencia, que es la herencia de los profetas, no juegan, no es un factor relevante la proximidad consanguínea, la proximidad temporal, o sea, el tiempo que una persona ha estado junto con otra. Son amigos de niños o son conocidos de niños y son parientes. No necesariamente puede ser un factor. Puede ser, sí, un catalizador para que haya mayor familiaridad y se tenga un mayor acceso y por ende conocimientos. Pero no necesariamente es un factor primordial. Es por ejemplo el caso de Abu Lahab. Abu Lahab era tío del profeta del Islam y es mencionado en el Sagrado Corán, mencionado como condenado. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, que perezcan las manos de Abu Lahab, y pereció. Fue un tío del profeta del Islam que se le puso en contra, confabuló con los idólatras en las primeras épocas del Islam, cuando fue hasta atacado. Bueno, en general podemos ver que la consanguinidad, y no solamente no se considera un factor para que se establezca ese vínculo espiritual, sino que pudiera llegar a ser un impedimento, como en el caso de Abu Lahab, que la soberbia, al creerse mejor o según esas concepciones tribales de los árabes en esa época, pensar que el tío está por encima del sobrino, etc. Pero vemos que, si bien Abu Lahab no heredó de él, ¿quién heredó? Heredaron del profeta personas, o se puede considerar que tuvieron parte de la herencia espiritual del profeta, personas que no tenían no solamente ningún tipo de lazo consanguíneo con el profeta del Islam, sino que ni siquiera pertenecían a la misma región del profeta del Islam. No eran de su tribu, no eran sus familiares, ni de su clan, ni de su tribu, ni de su raza, ni eran árabes, ni eran... hay personas que ni eran árabes, hay personas que ni siquiera pertenecían a la península arábiga, como es el caso de Suhaib. Suhaib vino de Abisinia, la Roma Oriental en ese entonces. Perdón, Suhaib vino de Bizancio. Suhaib vino de Bizancio. Cuando se dice Roma Oriental se lo traduce como Bizancio. Abisinia es del Habasha. Tenemos a Bilal, que no solamente no era de la misma raza o tribu del profeta, ni era árabe, sino que incluso vino de otro continente. Bilal, que vino de Abisinia, y Salmán, de quien hemos estado hablando hasta hace unos momentos, que vino de Persia. Llegaron a tener parte de la heredad del profeta, de la herencia del profeta. Fueron, entonces, se hicieron acreedores a esa heredad. En cuestiones como la purificación del alma, lo que conecta a la persona con aquel de quien quiere heredar o pretende heredar o busca heredar, es fundamentalmente el tema de la purificación. Después la cuestión de los conocimientos, como ya dije, es algo que no es una condición extrema o necesaria, desde que hay personas que, no habiendo tenido conocimientos formales, pero nunca siendo ignorantes, tuvieron acceso a la espiritualidad precisamente por haber depurado su alma.
ser pariente de un profeta, vemos que no beneficia nada. Así como no le benefició a Abu Lahab ser pariente del profeta, tampoco le benefició al hijo de Noé, que no se embarcó en el arca, y tampoco le benefició a Azar, que era tío o padrastro, o las dos cosas de Ibrahim, alayhi salam, del profeta Abraham. Los sabios entonces deben seguir la conducta de los profetas. Pero seguir la conducta de los profetas significa seguirla de manera cabal, íntegra, o sea, en serio. Hay que tener lo que en árabe y en persa se llama himma, hemmat. El himma, ¿qué es la himma? Podemos traducirlo como ganas, voluntad, buena voluntad. La mejor traducción es la tenacidad. Hay que tener tenacidad y ser tenaz. Deben constantemente esforzarse para cumplir con todas las funciones que tenían los profetas. Por supuesto, cada uno según su rango, según sus posibilidades, según sus aptitudes, según sus oportunidades. Deben autoformarse en el camino. Deben tratar de resolver las diferencias de ellos con los demás y entre los demás. Islah dhatul bayn, como se dice en árabe. Arreglar o reconciliar aparte. Ser mubashirin, o sea, dar bushra, dar albricias, dar las buenas nuevas del paraíso, para quien siga el comportamiento correcto, las buenas nuevas de la proximidad a Dios. Ser también mubashirina o amondirin, indar es advertir, amonestar. Se aconseja no hacer tal cosa porque tiene sus consecuencias funestas. Eso es ser mundir. Mubashir es el que da las buenas nuevas y el mundir es el que amonesta. Hablar con discernimiento, sea pensar lo que se dice, porque la palabra, la lengua, realmente hay muchos hadices que regañan a las consecuencias de lo que uno dice, regañan a la lengua. La lengua puede llegar a ser peor que un arma afilada o cargada. Entonces, hablar con discernimiento, no temer sino de Dios, no tener miedo absolutamente a nada, únicamente tener temor de Dios. Esas son las características de los profetas. Ocuparse de guiar a las personas, difundir las normas de la religión, difundir la sharia, difundir los valores, para hacer de este un mundo mejor. Esos son los valores de los profetas y los sabios de la religión, que son los herederos de los profetas, al-ulama warathatul anbiya, es cuando siguen esas pautas de conducta y cuando se esfuerzan en este camino con tenacidad. A eso se refiere esfuerzo. Si no lo realizan con tenacidad, y por ejemplo, si una persona se identifica como sabio en la religión, ¿y qué hace? Lee el libro sagrado y lo instruye a los demás. Eso es una muy buena práctica, pero no será suficiente como para ser considerado un heredero de los profetas. Se debe seguir el ejemplo de todos los profetas, de todos y cada uno, en sus procederes formativos. Otra de las características que tienen los profetas es el hecho de ser maestros. Son maestros para la humanidad. En relación a varios de los profetas de Dios, el Sagrado Corán dice esta frase: وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, y os enseña el libro o el hikma, que es la sabiduría o la sapiencia. Esto está en la Sura Al-Baqarah, la ley número 151. Bueno, esta ley en particular se refiere al sello de los profetas, que es el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, quien no solamente era maestro, no en el sentido de ser un instructor formal, sino que era un maestro que enseñaba el conocimiento a la humanidad.
Y eso no es solamente dar clases. Es posible que alguien sea oficialmente un instructor, un educador contratado, o sin ser contratado, pero se puso adquirió o asumió el oficio de educador. Es posible que alguien sea oficialmente un educador, pero no tenga éxito en enseñar, que es lo que hace un verdadero maestro. El verdadero maestro se esfuerza para que el alumno aprenda. Y el conocimiento es algo que no se transmite solamente diciendo palabras, dando un discurso o dando una charla, sino que el conocimiento real se transmite con el ejemplo. Dijo el imam Ja'far Sadiq alayhi salam: "Kunu du'atan lana li ghayri alsinatikum", predicad para nosotros o por nosotros, pero no con vuestras lenguas, o sea, con vuestras acciones, para que una palabra pueda llegar a tener efecto en el interlocutor. Tiene que salir del corazón, porque es lo que sale del corazón lo que llega al corazón. Tal vez el interlocutor no está presente en el momento que nosotros aplicamos nuestra ciencia y nuestro conocimiento. Pero así como hay reglas que tienen que ver con las ciencias exactas, la física, ya he hablado algo sobre eso en la sesión anterior, hay reglas que tienen que ver con la metafísica. Lo que sale del corazón llega al corazón. Lo que se dice con honestidad provoca un efecto. La palabra que sale del corazón es la que es apropiada para que llegue al corazón del oyente y se instale en el lugar correcto. Entonces ya vamos comprendiendo cuál es el secreto de provocar mayor efecto, o del efecto que provocaban las palabras de los profetas de Dios. Dijo el imam Ja'far Sadiq alayhi salam: si el sabio no actúa de acuerdo con su conocimiento, su prédica o amonestación se escurre y no se establece y no se arraiga en su corazón, así como la lluvia no permanece en una roca lisa, sino que la deja de inmediato. El orador o el disertante que él mismo pone en práctica eso que está aconsejando a los demás, va a tener también un efecto, primero poniéndolo en práctica, segundo cuando sale honestamente, segundo cuando esa prédica se realiza con fervor y con ganas. Cuando una persona está preocupada por la otra, como un padre preocupado por su hijo, y no simplemente alguien que cumple con un formalismo. Yo ya cumplí con mi parte, prendí yo el celular, ya puse Facebook Live y ya dije unas cuantas palabras que tengo anotadas aquí, unas aleyas y unos títulos, más unos hadices. Listo, ya cumplí con mi función. Hay que tener un poquito de fervor, bastante de fervor para transmitir las palabras, bueno, en la mayor medida que uno pueda, en lo máximo que uno pueda llegar a dar. Vemos que es por eso que existen alicientes en los hadices del profeta y de los inmaculados, de Ahlul Bayt, para no desanimarse con las preguntas de quienes preguntan, para no desanimarse con el hecho de predicar y difundir. Una vez una mujer fue a ver a Fátima Zahra alayhi salam y comenzó a hacerle preguntas, le hizo una pregunta, 2, 3, 4, en un momento dado dijo: oh hija del mensajero de Dios, temo estar agobiándote, así que no te voy a preguntar más. Entonces Fátima alayhi salam le contestó que eso no era de esa manera, que no solamente no la agobiaba, sino que con cada respuesta que ella le daba, ella tenía una recompensa.
y de esta manera mostraba su entusiasmo y fervor en atender a esa mujer y no demostrarse agobiada o cansada por todas las preguntas que se le hacían. Los seres humanos, ¿y esto por qué es así? Esto porque cuando existe el fervor de transmitir de manera honesta, de la mejor manera, poniendo en práctica lo que uno dice, saliendo lo que uno dice del corazón, eso puede llegar a encontrar oyentes que son salikim. El salik, recordemos que era el peregrino espiritual, que son peregrinos en el viaje espiritual y cuyo corazón son como la tierra sedienta de agua, que está esperándola para nutrirse y desarrollarse y comenzar a dar frutos. Una persona sedienta necesita de ese vínculo con Dios, y ese vínculo con Dios se da a través de los profetas y los herederos de los profetas. Porque tampoco es así que Dios da una revelación a las personas, a cada una de las personas en general. Y es por eso que existen algunos que son profetas de Dios, que su función es la de llevar el mensaje a los demás. Bueno, ya entramos en el plano aquí gnóstico. Dijo Sheikh al-Ishraq. Sheikh al-Ishraq es uno de los más célebres filósofos en la tendencia de la filosofía iluminista. Está el Ishraq, por eso se llama Sheikh al-Ishraq, el Sheikh de la filosofía iluminista. Dice: pasé la mayor parte de mi vida, o la parte más importante de mi vida, viajando, pero desafortunadamente no encontré a nadie que fuera de aquellos que tienen develamientos espirituales o místicos y que viera el mundo de lo oculto como si fuera, o el mundo invisible como si fuera lo manifiesto, y creyera de esa manera en él, como si lo estuviera viendo. Como dijo el Imam Ali alayhi salam, aun cuando se me descorrieran los velos, no se acrecentaría mi fe. No porque no tuviera fe y ya no tendría, sino que era tanta la fe que tenía que ya no podría, aun cuando se descorrieran los velos de los cielos y la tierra, no podría tener más fe, porque es la que ya tenía, porque ya era como si estuviera viendo el mundo de lo oculto. Bueno, Sohravardi dice: pasé la parte más importante de mi vida viajando y no encontré a nadie que fuera de aquellos que tienen estos develamientos espirituales y que viera lo oculto, lo invisible, como si fuera lo manifiesto. Y eso es lo que es común, ese es el estado que es común ver en los centros educativos. Bueno, aquí hay un regaño, está regañando a aquellos que son maestros formales, ya sea incluso de disciplinas islámicas. Eso es lo que es común ver en los centros educativos y entre las personas. Lo que es común ver entre los centros educativos y las personas es el conocimiento adquirido, al-ilm al-husuli, el conocimiento adquirido, que se obtiene a través del razonamiento, de la argumentación, pero es extraño, inusitado, encontrar el conocimiento presencial, al-ilm al-huduri, el conocimiento presencial, interno, intuitivo, que se obtiene a través de la purificación, que es la depuración espiritual, a la luz de lo cual se contempla el conocimiento divino. Obviamente alguien como Sohravardi es alguien que estaba preocupado por buscar este aspecto de el conocimiento, que es el conocimiento real, el conocimiento interior, y no el conocimiento formal y clásico. Si alguien en el mundo no conoce el camino de los profetas, después de la muerte tendrá una existencia con amargura. Y por lo tanto necesitamos despertarnos antes de vivir ese momento. Una persona puede llegar a despertar comenzando con el conocimiento de Dios. Como dice, bueno, lo que se enseña en los seminarios religiosos, el primer
conocimiento, awwal al-ilm ma'rifatullah, es conocer a Dios. Y el final del conocimiento, akhirun, es tafwid al-amr ilayh, es delegar todo a las manos de Dios. Conociendo a Dios podemos recordarle, dice el Sagrado Corán, alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub, sabed que es con el recuerdo de Dios que se sosiegan los corazones. Familiarizarse con la vida de los Salafus Salih, aquí serían los predecesores justos. Eso brinda tranquilidad, eso motiva el recuerdo de Dios. Y es una de las razones por las cuales una persona hace ziyara o visita, sobre todo el santuario del profeta del Islam o de los imames inmaculados, que no es el tema de esta charla. Ese recuerdo de Dios que se da a través de seguir, hacer ta'assi, seguir el modelo o ejemplo de los inmaculados, por sobre todo de los inmaculados, pero también podemos seguir el ejemplo de un maestro, de las personas devotas que nos enseñan. Dios le dice al noble profeta que le narra las historias de los profetas anteriores para afianzar su corazón. Eso lo tenemos en la ley que dice: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dice, todo esto te lo contamos, lo de las noticias, de los mensajeros, para con ello afianzar tu corazón. Y en eso te llega la verdad, y una advertencia, una amonestación, y eso es un recuerdo para los creyentes. Vemos entonces que Allah subhanahu wa ta'ala no nos narra historia de los profetas anteriores para entretenernos, sino que su objetivo es precisamente que depurar nuestro corazón, que nos familiaricemos, nos enseñe el libro, la sabiduría, y lograr la depuración. Y con ello podemos llegar a alcanzar at-tuma'nina, que es el sosiego interior. En esto Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, le estaría diciendo al profeta, o le dice, ya con otras palabras, te narramos, oh profeta, los sucesos acaecidos a los predecesores justos para afianzar su corazón, para afianzar tu corazón. Porque el recuerdo de Dios se presenta junto con el recuerdo de quienes le son próximos, que son los awliyaullah. Pues ellos son las manifestaciones del recuerdo de Dios. Dice el Sagrado Corán: antes de vosotros han transcurrido qad khalat min qablikum sunanun. Sunan, aquí la traducción literal es tradiciones, pero aquí se refiere a las tradiciones de pueblos y comunidades. Antes de vosotros han pasado comunidades que tenían sus tradiciones. Fasiru fil ard, marchad, id por la tierra, fanzuru, y observad kayfa kana aqibatul mukazzibin, y observad cuál fue el final de los desmentidores. Entonces estamos llegando a conocer que Allah subhanahu wa ta'ala ha tratado la vida de los profetas en el Sagrado Corán y de las comunidades anteriores para que extraigamos una moraleja, una ibra. Ibra es la enseñanza, sacar una enseñanza y podamos llegar a cumplir con los objetivos mencionados en las aleyas que hemos hablado en esta sesión sobre llegar a ser herederos de los profetas, tener un fervor en nuestro corazón, actuar con honestidad, aprender lo que nos enseña, aprender el libro de Dios y la sapiencia, que es lo que nos enseña, para de esta manera tener esa tranquilidad en nuestro corazón. Y una de las mejores formas
para obtener todas esas nociones y materializarlas en nuestra vida, una de esas formas o una de esas maneras es ir por la tierra y observar cuál fue el final de los que desmienten. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.